través de los siglos, los hombres han sentido fascinación por conocer el futuro. Por eso los astrólogos y adivinos siempre han tenido tantos seguidores. Recuerdo que cuando era niño, había un supuesto adivinador que se situaba cerca del negocio de mi padre, allá en San Juan de la Maguana, y atraía mucha gente a su espectáculo de adivinación. A las personas les fascinan estas cosas. Pero la verdad es que el futuro es totalmente incierto para nosotros. Nosotros no sabemos lo que sucederá mañana. De hecho, ni siquiera sabemos lo que ocurrirá en la próxima hora, ni en el próximo minuto, ni en el próximo segundo. Solo Dios conoce el fin desde el principio, porque Él es quien ha decretado el curso de la historia. En Isaías capítulo 41, versículo 21 al 23, encontramos a Dios retando a los falsos dioses con estas palabras: alegad por vuestra causa, dice el Señor, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, tráiganos, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Ustedes son dioses, díganos lo que ha de venir, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. El futuro está en las manos de Dios, porque Él es el Rey soberano de la historia. Y todo cuanto Él desea que nosotros sepamos sobre las cosas que vendrán, Él lo ha revelado en su palabra. No necesitamos acudir a ninguna fuente fuera de las Escrituras para conocer lo que del futuro puede ser conocido. Dios nos ha dado su revelación y en ella encontramos destellos del futuro, lo suficiente como para que podamos vivir aquí y ahora con sabiduría y encarar el mañana con confianza. Ahora bien, a través de la historia de la redención, cuando la Biblia no estaba completa, a Dios le plugo revelar a los hombres algunos detalles del futuro por medio de sueños y visiones. Y eso es precisamente lo que tenemos en el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 2. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, Nabucodonosor ascendió al trono de Babilonia luego de la muerte de su padre en el año 605 antes de Cristo. En ese mismo año sitió a Jerusalén, llevándose consigo a un grupo de cautivos, entre los cuales estaban 4 jóvenes, Daniel y 3 amigos. Ya vimos cómo estos jóvenes entraron en un programa de entrenamiento de 3 años de duración, al final de los cuales fueron seleccionados para trabajar en la corte imperial. En esos años, Nabucodonosor se había encargado de solidificar su imperio y de iniciar un proceso de embellecimiento de la ciudad de Babilonia. Fue durante su reinado, que duró 43 años, que se construyeron los famosos jardines colgantes. Nabucodonosor, si yo no recuerdo mal la historia, tenía una esposa medo-persa que extrañaba los montes de Media. Y él mandó a construir unos jardines para alegrar el corazón de su esposa. También se construyeron unos 30 templos dedicados a los diferentes dioses de los caldeos. Si alguien hubiese llegado de visita a Babilonia en aquellos días, hubiese tenido la impresión de que todo iba marchando bien, que allí no había ningún problema de consideración del cual preocuparse. Sin embargo, en el segundo año de su reinado surgió un problema, y muy serio. Nabucodonosor tuvo un mal sueño. Nabucodonosor tuvo un mal sueño, lo suficientemente impresionante como para perturbar la tranquilidad de todo su imperio. Daniel capítulo 2, versículos 1 al 25. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey.
Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. De paso, allí comienza una sección del libro que ya no está escrita en hebreo, sino en arameo. Desde el capítulo 2, versículo 4 en la mitad, hasta el capítulo 7 al final, todo el libro de Daniel está en arameo. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo? Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da a los sabios la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llevadme a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Este sueño de Nabucodonosor fue una revelación de Dios. Al Señor le plugo dar a este hombre una perspectiva profética de los reinos que habrían de suceder al suyo, haciéndole ver claramente que la historia estaba en sus manos y no en las suyas ni en las de ningún otro rey de este mundo. En esta tarde vamos a considerar esta sección del libro de Daniel, pero dada la extensión del capítulo 2, nos vamos a limitar por ahora a estos primeros 25 versículos. Aquí encontramos dos cosas. En primer lugar, la reacción inmediata que produjo este sueño en el monarca, y en segundo lugar, la actuación de Daniel ante la crisis que se produjo por el sueño del monarca. Veamos entonces, en primer lugar, el sueño de Nabucodonosor y su efecto inmediato. Dice en el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor,
tuvo Nabucodonosor sueños. Nabucodonosor tuvo este sueño en el segundo año de su reinado. Ahora, los babilonios consideraban el primer año del reinado de un rey como el año de su ascensión. Ellos no contaban ese año. Y a partir de ese primer año es que ellos comenzaban a contar los años de su reinado. Así que ya habían pasado 3 años realmente desde que Nabucodonosor asciende al trono de Babilonia. Los 3 años que había durado el entrenamiento de Daniel y sus amigos. Así que Daniel estaba recién graduado cuando este hecho ocurrió. Muy probablemente tenía en ese tiempo 18 o 19 años de edad. El texto nos dice literalmente que Nabucodonosor soñó sueños, indicando así que se trataba de un sueño repetitivo, algo que él soñó varias veces, probablemente en una misma noche. Y fue tal el impacto que causó en él este sueño que su espíritu se perturbó. Literalmente el texto hebreo dice que aquello lo golpeó. Nabucodonosor se llenó de angustia y de ansiedad, tanto que ya no pudo conciliar el sueño. Nabucodonosor estaba perplejo, profundamente perturbado por lo que había soñado. Así que de inmediato manda llamar a magos, astrólogos, encantadores. El texto señala también a los caldeos, es decir, a la casta sacerdotal de Babilonia, los hombres sabios del reino para que le interpreten el sueño. Pero el rey no se limita a demandar la interpretación del sueño, sino que ellos debían describirlo primero y luego explicar su significado. Las dos cosas. Dice en el versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey diciendo, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Así que si no me mostráis el sueño y su interpretación, las dos cosas, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y la interpretación. Es posible que Nabucodonosor tuviera ya cierta desconfianza de la habilidad de estos hombres para interpretar sueños. Y los está poniendo aquí a prueba. Si revelaban ambas cosas, serían colmados de honores. Pero si no lo hacían, serían sometidos a un castigo terrible. Seréis hechos pedazos. Y hermanos, esta no era una metáfora. Nabucodonosor no está hablando aquí en una forma metafórica. Cuando él dice que serían hechos pedazos, se estaba refiriendo literalmente a desmembrarlos. Esa era una forma de castigo común entre los asirios. Nabucodonosor sabía que el contenido de ese sueño encerraba algo de suprema importancia que él debía conocer. De paso, hermanos, nosotros debemos darle muchas gracias a Dios de que ya no vivimos en una dictadura así, donde usted no puede hablar, donde usted, un monarca, de repente se le ocurre una cosa, un capricho, y usted puede sufrir las consecuencias. Hace años atrás, nuestro país estuvo sometido a una dictadura de más de 30 años. Nosotros debemos darle muchas gracias a Dios de que vivimos en un país libre. Eso es una misericordia, mi amado hermano, joven que estás aquí, niño que estás aquí. Eso es una misericordia que no todos los países del mundo disfrutan. Este hombre era un tirano. Y él estaba dispuesto, estaba preparado a ejercer su poder con todas las consecuencias que eso traería. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ellos insisten, cuéntanos el sueño. Y el rey insiste, si ustedes no son capaces de revelar el sueño, tampoco pueden conocer la interpretación. Ustedes pueden revelar secretos, pruébenlo.
Muéstrenme las dos cosas. Díganme qué yo soñé y qué significa. Los sabios están acorralados. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey. 4 cosas dijeron ellos. Primero, que no hay un hombre sobre la tierra que pueda hacer lo que el rey está pidiendo. Eso es imposible, rey. En segundo lugar, esta petición, dicen ellos, no tiene precedente. Ningún rey, ni príncipe, ni señor pidió alguna vez cosa semejante. En tercer lugar, ellos dicen el asunto es difícil. Y en cuarto lugar, ellos reconocen que la solución de ese problema había que buscarla en alguien superior. Dice en el versículo 11, no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Eso no lo puede revelar ningún hombre. Los sabios han declarado su completa impotencia para resolver el dilema y el rey reacciona furioso. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El texto dice literalmente que el rey estaba enfurecido y grandemente enojado. Tanto que emite un edicto que maten a todos los sabios, que todos sean llevados a la muerte. Y es en este punto de la historia cuando Daniel y sus amigos entran en la escena. Versículo 13. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hermanos, hay 2 cosas que debemos resaltar aquí. Noten que Daniel y sus amigos eran contados entre los sabios de Babilonia. Tal vez fueron incluidos en el grupo porque fueron los sabios que los instruyeron. Pero también es posible que ya para ese tiempo estos jóvenes eran reconocidos por su sabiduría. Y no olviden que estamos hablando aquí de jóvenes de 18 y 19 años de edad. Hay que matar a todos los sabios de Babilonia. Busquen esos jovencitos porque ellos están en ese grupo. Ellos están en ese grupo. Por otra parte, no debemos dejar de ver la mano de Dios guiando todas las cosas para glorificarse por medio de sus siervos y aún para hacerles bien, como veremos al final de la historia. Aquello parecía en este momento una calamidad, pero hermanos, Dios sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Él no está jugando con nosotros. Ese terrible edicto emitido por Nabucodonosor era el instrumento que Dios habría de usar para poner a Daniel y a sus amigos en un lugar de preeminencia. Hermanos, Dios no está jugando con nosotros. Dios sabe lo que Él está haciendo. Él es soberano. Él tiene el control de nuestras vidas. Nosotros somos muchas veces como Jacob, que cuando empezó a oír todas estas noticias de las cosas que Dios estaba haciendo para llevarlo a la prosperidad de Egipto y encontrarse una vez más con su hijo José, ¿qué dijo Jacob? Ciertamente contra mí son todas estas cosas. A veces me imagino a Dios con una sonrisa en el rostro, en su rostro paternal, Él tratando de hacernos bien, Él moviendo todas las cosas, pero como a nosotros nos parece lo contrario, entonces comenzamos a plaquear y a quejarnos. Este edicto que Nabucodonosor emitió estaba bajo el control soberano de Dios. Y Dios iba a usar ese edicto para hacerle bien a Daniel. Dios iba a usar ese edicto para poner a Daniel y a sus amigos en un lugar de preeminencia. Hermanos, nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Por eso podemos decir confiados que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas. Aun aquellas que de primera instancia nos parecen malas. ¿Qué hizo Daniel ante esta situación tan delicada? Ya hemos visto el sueño de Nabucodonosor y su efecto inicial. Veamos ahora en segundo lugar la actuación de Daniel ante la crisis producida por el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, en primer lugar, hizo uso del canal de autoridad correspondiente para resolver la dificultad. Versículos 14 al 16. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente?
Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. El mismo patrón de comportamiento que había asumido 3 años antes, cuando el asunto de la comida es el que vemos repetido aquí. Daniel llevó su causa a la autoridad correspondiente y lo hizo con sabiduría, con prudencia. En todo momento se comportó en una forma gentil y respetuosa, a pesar de que su vida estaba en juego aquí. Su vida estaba en juego. La palabra que Reina Valera traduce prudentemente se usa en el original para señalar algo que es agradable al paladar. Dice un comentarista que Daniel habló palabras prudentes, sabias, apropiadas y agradables al jefe de los verdugos, al hombre que había sido comisionado para matarlo. ¿Qué hizo Daniel? Le habló sabia y prudentemente. Mis hermanos queridos, los creyentes debemos mostrar como norma en nuestras vidas respeto y gentileza. Aún en situaciones tan dramáticas como estas, no podemos echar por la borda nuestro buen testimonio. Daniel no fue como un gallito a pelear con el jefe de los verdugos. Daniel fue donde debía ir y lo hizo con respeto, con gentileza, prudentemente. Daniel sabía que esta situación estaba en las manos de Dios y que esto no se iba a resolver gritando, pataleando, sino haciendo lo correcto y dejando los resultados en las manos de su Padre Celestial. Fue esa convicción lo que le permitió actuar juiciosamente en medio de esta crisis. Daniel actuó juiciosamente. En el versículo 15 dice que el Arioc, el capitán del rey, le dice, ¿por qué tanta prisa? ¿Qué pregunta? ¿Por qué tanta prisa para la ejecución del edicto? Seguramente había mucha agitación en el reino. Pero he aquí un hombre cuya fe en Dios le permite estar sosegado y tranquilo para pensar con cordura. El que se apresura con sus pies peca. ¿Por qué tanta prisa? Daniel estaba en control. Su vida está en peligro, pero él está tranquilo. Porque él tiene en los cielos a un Dios soberano que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Daniel está tranquilo. No se está volviendo loco. Agitado en su corazón. No, pensando con cordura. Juiciosamente. Hasta consejos le da al rey. Mira, rey, dame tiempo. Dame tiempo. Y yo mostraré la interpretación. El sueño y la interpretación. Es probable que Daniel le haya pedido al capitán, llévame al rey. Y es probable que la actuación sosegada de este joven y sus palabras juiciosas convencieron al capitán de que podía introducirlo en el palacio del rey para que él haga su petición. Y es obvio que el mismo monarca fue convencido de que debía acceder a concederle el tiempo que él pedía. Es obvio. Fue tal la actuación de Daniel, fue tal su prudencia, que Nabucodonosor se convenció de que debía darle el tiempo que le estaba pidiendo. Se les concedió tiempo. ¿Y qué hizo Daniel? Planificar la huida. Muchachos, esto se ha puesto difícil. Tenemos que planificar cómo vamos a escapar de aquí. ¿Fue eso lo que hizo Daniel? No. No. Daniel y sus amigos tomaron este tiempo para orar. Vamos a orar. Este grupo de jóvenes había logrado desarrollar una verdadera comunión, una verdadera unidad espiritual entre ellos. Probablemente esto era algo que ellos acostumbraban a hacer. Eso no está en el texto, pero es probable. Generalmente los hombres reaccionan ante la crisis conforme al hábito que ya tienen formado. La Biblia dice que Job adoraba todos los días,
Le vino la crisis, ¿qué hizo Job? Adoró. Adoró. Es muy probable que esto era algo que estos jóvenes hacían con cierta regularidad. Reunirse a orar, a traer sus cargas delante de Dios en oración. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos amigos así? Amigos así, no cancanchanes. No amigos de can. Amigos de oración. Amigos con quienes podamos compartir nuestras preocupaciones. Amigos con quienes podamos importunar el trono de la gracia para encontrar allí el socorro oportuno. ¿Cuánto necesitamos amigos así? ¿Tú tienes amigos así? ¿Tú tienes amigos así? Amigos con quienes te postras frecuentemente a buscar el favor de Dios. Si tú no tienes amigos así, mi hermano, chequea quiénes son tus amigos y qué clase de amistad tú tienes con ellos. ¿Quiénes son tus amigos? Son cristianos y no oran. Chequea eso. Hay algo raro ahí. Hay algo raro ahí. Estos jóvenes adolescentes se reunieron a orar. Su vida no estaban en las manos de Nabucodonosor, ni mucho menos en las del capitán, estaban en las manos de Dios. Dice en el versículo 18 que ellos pidieron misericordia al Dios de los cielos. Y eso es interesante. Pidieron misericordia al Dios de los cielos. Los astrólogos babilonios acudían a las estrellas para conocer el futuro. Pero Daniel y sus amigos conocían al Dios que había creado las estrellas y estaba por encima de todas ellas. Al Dios de los cielos. Ellos sabían que ese Dios todopoderoso que creó todas las cosas por la palabra de su poder, ese Dios alto y sublime no es un ser lejano y distante, sino más bien un Padre misericordioso. Ellos pidieron misericordia al Dios de los cielos. Ningún poder terrenal podía hacer nada contra ellos si el Dios de los cielos les concedía su misericordia. Por eso es que dice David en uno de los salmos, tu misericordia es mejor que la vida. Estar vivo sin la misericordia de Dios es una desgracia. Tu misericordia es mejor que la vida. Y por supuesto al Señor le plugo responder la oración. Dice en el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Hermanos, ¿cuánto necesitamos acudir continuamente a la presencia de Dios? A echar nuestras cargas sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Tal vez muchos problemas se solucionarían más rápido si en vez de pasar horas discutiendo, venimos en la presencia de Dios en oración. Yo me pregunto, ¿cuántos problemas matrimoniales se solucionarían más rápido si los esposos, en vez de pasar horas discutiendo, vienen delante de Dios en oración? Mi amor, vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a pedir sabiduría para solucionar esta diferencia, para calmar la agitación de nuestros corazones y resolver esto como cristianos. ¿Cuántos problemas? Hermanos, necesitamos orar más con nuestras esposas. Necesitamos orar más con nuestros hijos. Necesitamos orar más con nuestros hermanos en la iglesia. Santiago nos dice en su carta que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, porque nuestra vida de oración es pobre, porque no acudimos al trono de la gracia con la frecuencia debida. Cuando insistimos en que debemos estar aquí en el culto de oración los miércoles en la noche, no lo hacemos porque es una costumbre eclesiástica que las iglesias tengan culto de oración a mitad de semana. Es que necesitamos orar. Es que necesitamos importunar las puertas del cielo. Mis amados hermanos, separados del Señor, nada podemos hacer. Estos jóvenes estaban en serios problemas. Su vida corría en peligro, un peligro real. Y lo que es aún más crítico, el testimonio de Dios corría peligro en Babilonia porque ellos eran el remanente fiel. ¿Qué hicieron ellos? Venir delante de Dios en oración.
No tenemos el tiempo ahora, pero en su casa pueden buscar Hechos capítulo 4, versículo 23, versículo 31 en adelante. Y allí encontrarán a los hermanos de la iglesia primitiva ante una situación semejante. Estaban en peligro de muerte. ¿Qué hicieron ellos? Levantaron unánimes la voz a Dios en oración. ¿Y saben qué pidieron? No pidieron protección, pidieron coraje para predicar la palabra de Dios. Coraje. Y dice la Escritura que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que Daniel, en medio de esta crisis, hizo uso de la línea de autoridad establecida, buscó el rostro de Dios en oración junto a sus amigos, y cuando Dios respondió su oración, entonces, en tercer lugar, Daniel adoró. Daniel adoró, dice en el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Así como no se apresuró en medio de la crisis, sino que vino delante de Dios en oración, ahora que Dios respondió, tampoco se apresuró a presentarse delante del rey de Babilonia. Debía presentarse primero ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, para traer delante de él la adoración debida a su nombre. ¿Qué hizo Daniel? Bendijo el nombre de Dios. Bendijo el nombre de Dios. Proclamó con sus labios que nuestro Dios es glorioso y digno de admiración. Eso es bendecir. En el Nuevo Testamento la palabra bendecir es eulogeo. Y eulogeo significa en griego hablar bien. Hablar bien. ¿Qué es bendecir? Hablar bien de Dios. Hablar bien de Dios. Daniel exaltó el nombre de Dios, glorificó el nombre de Dios, magnificó el nombre de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 145, los versículos 1 al 3? Un salmo que cantamos aquí a menudo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y engrandeceré tu nombre. Y en el Salmo 34, los versículos 1 al 3, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos a una su nombre. Hermanos amados, un cristiano no es aquel que ha hecho una profesión de fe y asiste regularmente a la iglesia y regularmente lee la Biblia. Un verdadero cristiano es aquel que ha venido a conocer a Dios en Cristo y ahora lo ama y lo admira. Y ese amor y admiración se traducen en una vida consistente de adoración. El cristiano es un admirador de Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, debemos hacerlo con la conciencia de que hemos venido a realizar algo de suprema importancia. Hemos venido a adorar a Dios. Adorar a Dios. Nuestro pecado remanente se resistirá a ese ejercicio piadoso, pero nosotros debemos tener la determinación de no permitirlo, de que vamos a luchar con los pensamientos distrayentes, porque vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Hermano, nuestro corazón quiere glorificarse a sí mismo. No hay un ejercicio más difícil que glorificar a Dios. Cada vez que tú determinas darle gloria a Dios, tu carne se resiente. Y comienzan a venir un montón de pensamientos a tu mente. Pero nosotros debemos determinar, hemos venido a la iglesia a adorar a Dios. Hemos venido a la iglesia a exaltar a Dios. Hemos venido a la iglesia a darle a Dios la gloria. Y lo mismo podemos decir en nuestros hogares. Y hermanos, una de las cosas que se debe respirar en un hogar cristiano es adoración y gratitud a Dios. Algunos hermanos dicen, pastores, que en la librería bíblica hacen falta más casetes y discos cristianos, de música cristiana. Muy bien. Ojalá poder tener más buena música cristiana para que usted pueda oírla en su casa. Ahora, yo me pregunto, hermano, ¿cómo adoraban a Dios
los siervos de Dios durante 6,000 años antes de que se inventaran los discos. ¿Cómo adoraban a Dios? Exaltaban a Dios con sus gargantas y adoraban a Dios. Mi hermano, ¿cuál es la música que mayormente se escucha en tu casa? Bueno, pastor, mire, que mis hijos son inconversos y yo tengo que ir con calma. O sea, que la música que se oye en tu casa mayormente es la que tus hijos impíos ponen allí. Esa es la atmósfera que se respira en tu hogar. Hermanos, cuando uno pasa por la casa de un cristiano, ¿saben lo que se debe oír allí? Adoración y alabanza al único que la merece, el grande y sabio Dios. Hermanos, nuestros hijos deben aprender a darle gracias a Dios y a magnificar su santo nombre. Porque cuando nuestros hijos no hacen eso, ellos están atesorando ira sobre ira, sobre ira, sobre ira. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Se ha envanecido en su razonamiento, no le ha dado gracias a Dios, y la ira de Dios se revela desde el cielo. Tú quieres, mi hermano amado, que la ira de Dios esté acumulándose sobre la vida de tu hijo, sobre la vida de tu hija, día tras día, porque ellos no saben lo que es glorificar a Dios, porque ellos no saben lo que es darle a Dios las gracias, porque el aire que respiran es de Dios, la sangre que fluye por su cuerpo es de Dios. ¿Cómo tú permites que sean tus hijos impíos los que decidan lo que en tu casa se oye o no se oye? Yo y mi casa serviremos a Jehová. En la iglesia se dijo que la música está prohibida a menos que sea cristiano. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. La música es un don de Dios. Y los que me conocen saben que si hay algo que yo amo es la música. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que la atmósfera que se respira en un hogar cristiano es una atmósfera de adoración, de alabanza y de gratitud a Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y el que decide cuál es la atmósfera que se va a respirar en tu casa no son tus hijos, mi hermano, eres tú, el padre, la cabeza, la autoridad. Eres tú que decides eso, no son tus hijos. Dios respondió la oración de Daniel. ¿Y qué hizo este joven? Compuso un salmo de adoración. ¿Y qué salmo de adoración? ¿Qué salmo? Daniel alabó a Dios por quien Él es. Daniel alabó a Dios por lo que Él hace. Hay 5 cosas que resalta Daniel de la persona de Dios en esta doxología, en este himno de adoración. En primer lugar, dice que a Él le pertenecen el poder y la sabiduría. El poder y la sabiduría. Por medio de su poder, Dios ejecuta lo que ha decidido hacer. Por medio de su sabiduría, Él siempre sabe lo que debe hacer. Dios tiene la capacidad de tomar la decisión correcta y llevarla a cabo de la manera más apropiada. Muchas veces no vamos a comprender qué es lo que Él está haciendo, pero podemos confiar plenamente en que Él sí sabe lo que Él está haciendo. Porque Él es un Dios sabio, infinitamente sabio. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 32, que los caminos de Dios son inescrutables y sus juicios insondables. Muchas veces no podemos rastrearlos. No podemos rastrearlos. En uno de los salmos dice que son como estelas en el mar. Sí, yo sé que Machado dijo eso en un poema, pero el salmista lo dijo primero. El salmista lo dijo primero. Los caminos de Dios son como estelas en la mar. Y usted no puede seguir el rastro de un bote en el agua. Tampoco puede seguir completamente el rastro de la actuación de Dios. Pero mi hermano, Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe lo que Él está haciendo. La sabiduría de Dios no tiene límites. Él escoge las mejores metas y ha de llevarlas a cabo por los mejores medios. Él conoce desde el principio todas las posibilidades y escoge la mejor.
¿Y quién puede impedir que Él haga lo que se ha propuesto hacer si Él es todopoderoso? En segundo lugar, dice Daniel que Dios posee el control providencial del universo. Él dice, Él muda los tiempos y las edades. En otras palabras, el curso de la historia está en sus manos. Nosotros hablamos de la edad del Renacimiento, hablamos de la Edad Media, hablamos de la Iluminación, hablamos de muchas cosas. Pero hermanos, a la larga, todos esos movimientos están en las manos soberanas de Dios. Él muda los tiempos y las edades. En tercer lugar, dice Daniel que Él quita reyes y pone reyes. Los hombres creen tener el control político de las naciones en sus manos, pero ese control está realmente en las manos de Dios. Él sabe a quién enaltece, Él sabe a quién humilla. Esta realidad no elimina en absoluto nuestra responsabilidad. Ambas cosas están en la Biblia. Dios es soberano, el hombre es responsable. Yo no entiendo eso, pastor, yo tampoco. Pero ¿acaso porque no lo entendamos vamos a negar una cosa que Dios ha revelado? En cuarto lugar, dice aquí que Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ya vimos eso en un sermón anterior. La sabiduría del hombre, la capacidad que tiene para pensar, la da Dios. Y cuán terrible es cuando un hombre usa esa capacidad para discutir contra Dios. Un autor cristiano dice, Él es la fuente de la cual proviene todo tu poder para razonar. Tú no podrías estar en lo correcto y Él equivocado. De la misma manera que un arroyo no podría levantarse más alto que su fuente. Cuando tú estás discutiendo contra Él, estás discutiendo contra el mismo poder que te da a ti la capacidad de discutir. Él da a los sabios la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Y en quinto lugar dice Daniel que Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Lo que ninguno de los sabios de Babilonia pudieron dar a conocer e interpretar, el Dios de los cielos los reveló a sus siervos. Y eso no se aplica únicamente al hecho particular que estamos viendo aquí en esta historia. Hermano, nuestro Dios revela lo profundo y lo escondido para nosotros en su santa y bendita palabra. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, un texto que se usa muchas veces para hablar del cielo, pero que está hablando realmente de la revelación de Dios. Dice, oh, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha revelado a aquellos que le aman. ¿Dónde? En su palabra. En su palabra. En estos días salió en los periódicos que ahora han descubierto que una isla donde se pensaba que allí había comenzado la vida hace millones y millones y millones de años, ahora resulta que no pudo haber nacido la vida ahí por no sé qué razón. Están todavía con ese embrollo. Y nosotros sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay que ir a Harvard, no hay que ir a Cambridge, no hay que ir a Yale, solamente hay que leer Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios revela lo escondido. Mi hermano, tú sabes de eso más que los científicos. Simplemente porque tienes en tus manos la bendita, todo suficiente, perfecta e inerrante palabra de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Ahí están los sociólogos. Fíjate que lo que pasa es porque el hombre cayó y el pecado corrompió la raza humana. ¿Y cuál es la solución de ese problema? Bueno, mire, pastor, eso es muy complejo. No es tan complejo. Jesucristo es la respuesta. El Evangelio es la solución. Nuestro propósito, nuestro destino, las grandes preguntas que los grandes filósofos se han hecho a lo largo de los siglos, nosotros las conocemos. ¡Qué grandioso! Mi hermano, ¿tú sabías que tú tienes más respuestas que Sócrates, Platón y Aristóteles, todos juntos? Tú tienes más respuestas. Él da a los sabios la sabiduría y revela lo oculto en su palabra y lo escondido que está en tinieblas. Para ellos está en tinieblas, no para mí ni para ti. Hermanos, en este salmo vemos claramente que Daniel conocía a Dios. Daniel conocía a Dios. Y fue este conocimiento de Dios lo que le permitió a Daniel actuar con la integridad y la tranquilidad con que él actuó en medio de la crisis,
¿Qué dirá Daniel más adelante en el capítulo 11, versículo 32? Que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y este joven de 18 años conocía a Dios. Daniel concluye su salmo con una nota personal de adoración. A ti, oh Dios de mi padre, te doy gracias. Fíjense cómo él ha cambiado. Él estaba hablando de Dios como un él. Él hace esto, él hace aquello. Pero ahora le dice a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel se identifica aquí con el Dios del pacto. Tú eres el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aunque estaban en tierra extranjera y habían sido derrotados por los babilonios, Daniel sabía que Dios seguía siendo el Dios de Israel y que Él continuaba llevando a cabo su plan perfecto con su pueblo. Tú eres el Dios de mis padres. Hermano, ¿qué vemos en este salmo de adoración? Tres cosas. En primer lugar, que es un salmo que tiene a Dios como centro. Es un salmo que tiene a Dios como centro. Es triste la cantidad de coritos y de cosas que se cantan en las iglesias hoy. No exaltan el nombre de Dios. No dicen nada acerca de Dios. Es simplemente una experiencia subjetiva del creyente. Yo me siento feliz, feliz, feliz. Es interesante notar qué diferencia hay entre Arioc, el capitán, y Daniel. Daniel recibe esta revelación y dice, sea bendito el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 24, dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo te mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y noten lo que le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, he hallado, y Arioc había hallado a Daniel, Daniel lo halló a él. Pero a los hombres les fascina llevarse la gloria. Rey, resolví el problema. He hallado a un hombre que tiene la interpretación. Y luego le dice, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Una de las cosas que Daniel más enfatiza es que esa interpretación la dio Dios. No fue Daniel. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un impío. El impío quiere robarse la gloria. El creyente quiere darle a Dios la gloria. Este salmo que Daniel compuso era un salmo teocéntrico. Dios era el centro de su adoración. En segundo lugar, es interesante notar que este salmo fue una respuesta inmediata de Daniel a la bendición que Dios le había concedido. Dice en el versículo 20, Dios le reveló en el sueño y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. Dios reveló, Daniel bendijo. Hermano, ¿cuántas veces Dios hace cosas por nosotros a lo largo del día y nosotros no nos detenemos a darle esta respuesta de piedad, esta respuesta de adoración a Dios? El otro día iba manejando hacia casa y de repente un carro se cruzó y por segundos pude frenar y no chocar con el carro. Óyeme, qué bueno que yo tengo tan buenos reflejos. No, mi hermano, no es que tú tienes buenos reflejos, es que Dios en su misericordia, en su bondad, en su compasión, quiso impedirte una aflicción. Dale a Dios la gloria. Alabado sea Dios que me le tuvo de morir. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿O es que el gloria a Dios es propiedad exclusiva de los pentecostales? Hermanos, nosotros tenemos que darle gloria a Dios, tenemos que bendecir a Dios, tenemos que alabar a Dios. Nuestro Dios es digno de ser adorado. Yo tengo la plena convicción de que muchos de nuestros hijos son duros de corazón contra el Evangelio, no solamente por su pecado. Es que nosotros no les hemos mostrado con nuestro gozo y nuestra alegría lo bueno que es ser cristiano. Y ellos no quieren cambiar su gozo impío por un santo aburrimiento. ¿Qué hizo Daniel? Inmediatamente, gloria al Señor. Daniel bendijo a Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Oh alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová. Él es quien perdona todas tus dolencias.
Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana tus dolencias, el que te colma de favores y misericordias. Él es el que te renueva como el águila cada mañana. Por último, las aplicaciones se van a quedar para otro momento. Este salmo está lleno de verdades bíblicas. Hermano, usted puede tomar una concordancia y ver la cantidad de versículos de la Biblia que dicen exactamente lo que Daniel está diciendo aquí. Sí, Daniel fue un hombre inspirado por el Espíritu de Dios cuando escribió su libro. Y muy probablemente Daniel fue inspirado por el Espíritu de Dios cuando escribió este salmo. Pero este conocimiento que Daniel tenía de Dios no le llegó por revelación divina. Daniel conocía su Biblia, Daniel conocía a su Dios, Daniel conocía la revelación. Era un joven de 18, 19 años y cuando escribió un himno poético de adoración a Dios, no escribió un himno superficial, escribió una composición preñada de contenido, impregnada de teología. Oh, que Dios levante en su iglesia de esta generación hombres así, jóvenes con la capacidad de escribir buena poesía y buena teología, hombres como Isaac Watts, hombres como John Newton, que pueden escribir himnos de alabanza a Dios, preñados de contenido. Qué bueno es tomar en la mañana uno de estos himnos y en el devocional cantarlos a Dios y meditar en cada una de estas verdades. No son himnos ligeros. No son himnos ligeros. Que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros en la medida en que cantamos los himnos de adoración. Hermanos amados, el tiempo se ha ido. Solo déjenme decirle aplicaciones prácticas en encabezado. En primer lugar, vemos en este relato cómo Dios puede inquietar repentinamente a un hombre que se encuentra tranquilamente confortable viviendo en su pecado. Nabucodonosor estaba tranquilo y Dios simplemente le envió un sueño. Tristemente a algunos hay que mandarle una enfermedad, hay que mandarles una tremenda aflicción para que reaccionen. Óyeme bien, mi amigo, y esto no es una amenaza, es una realidad bíblica. Tú has oído la palabra de Dios muchas veces, tal vez joven que estás aquí, has escuchado la palabra de Dios una y otra vez, y crees que tu vida está en tus manos. Si Dios decide inquietarte hoy, puede enviarte lo que Él quiere enviarte para que reacciones. Porque Dios es Dios. Un sueño, y Nabucodonosor está volviéndose loco. En segundo lugar, aprendemos de este relato que ni el poder, ni la riqueza, ni los placeres de este mundo pueden darle consuelo y descanso a un alma tribulada. ¿Qué le faltaba a Nabucodonosor? Fama, riquezas, un gran palacio, dinero, placer, mujeres, vino. ¿Qué le faltaba a Nabucodonosor? Pero cuando Dios dice, voy hacia ti, nada podía calmar su atribulado corazón. Nabucodonosor tenía poder, dinero, un palacio, mujeres, pero no tenía la promesa de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú tienes eso, mi hermano, tú tienes más que lo que tenía Nabucodonosor. La promesa de Dios. Eso sí da tranquilidad a un alma. Joven, cuando te venga una enfermedad como le vino a nuestro hermano don Luis, y de repente el médico diga, es cáncer, yo quiero saber si es el dinero, la fama, las mujeres, lo que te van a dar, lo que Dios le dio a ese hombre en medio de su enfermedad. Tranquilidad, confianza, coraje, para enfrentar la muerte cara a cara, porque él sabía que su alma estaba en las manos de Dios. Eso no lo da ni las mujeres, ni las películas, ni el cine, ni la música, ni los grupos de rock, ni el dinero, ni las mujeres, ni el vino, ni nada. Eso solamente lo del Espíritu de Dios. En tercer lugar, aprendemos de este relato cuán pronto está el hombre de seguir el error y el engaño. Me llama la atención que ya Nabucodonosor tenía duda de estos hombres, pero lo tenía ahí.
Lo tenía ahí. Llamen a los magos, a los astrólogos. Ahora dice, dígame que yo soñé, porque yo no estoy seguro que ustedes pueden decirme la interpretación. Ya tenía dudas, pero lo tenía ahí. Hermanos, es increíble lo inconsistente que es el hombre impío. Por eso decía alguien que el hombre que no cree en Dios es capaz de creer cualquier tontería. El hombre que no cree en Dios es capaz de creer cualquier cosa. En cuarto lugar, aprendemos de este relato que Dios es el único refugio del hombre, el único a quien podemos acudir en medio de nuestras dificultades y tribulaciones.